desde Buenos Aires, el país. Argentina conmocionada por lo que le pasó al futbolista chileno de 24 años, Javier Altamirano, el domingo pasado, cuando se desvaneció, se descompuso durante un partido. Estudiantes de La Plata jugaba contra Boca Juniors. Al principio no se sabía qué fue lo que le pasó y estamos justamente con el doctor, el neurólogo Alejandro Anderson, para que nos cuente finalmente qué fue lo que le pasó al jugador que cayó en el piso y convulsionaba. Bueno, la causa fue un problema neurológico vascular. Se le tapó por un coágulo una vena muy importante que desagota el contenido de sangre del cerebro, que es el seno longitudinal superior. Tenemos acá un cerebro, a ver, intentemos un poquito explicar si encontramos en este cerebro la causa de lo que pasó o por afuera, ¿cómo? En mi mano tengo el cerebro, sus 86.000 millones de neuronas, que para poder funcionar requieren que le llegue sangre oxigenada y con glucosa, 1 litro de sangre por minuto, solamente por 1,5 kilos de cerebro. Ahora, la sangre entra, pero tiene que salir también. ¿Y cómo sale? Si ven en la pantalla, yo les puse ahí un gráfico que estaría encima del cerebro, entre el cerebro y el cráneo que contiene todo. Entre el cerebro y el cráneo se encuentra lo que está en la pantalla, que son los senos venosos. Los senos venosos de color azul en la imagen que estamos viendo. Transcurren por la dura madre, que es una de las envolturas meningias del cerebro, o sea, están por fuera del cerebro. Pero el seno longitudinal superior, que lo tienen ahí en azul y que va desde la frente, transcurriendo por arriba hasta la parte posterior, occipital, hasta la nuca, ese seno es muy grande, las venas son gruesas como un dedo, llevan muchísima sangre y si eso se tapa, el problema es que no se puede desagotar el contenido de sangre del cerebro. Te aumenta la presión y encima con sangre que no está oxigenada, con sangre que ya no tiene alimento, eso te perjudica y te descompensás. Por eso es que aparece dolor de cabeza muy raro, puede aparecer visión doble, confusión, perder el conocimiento o tener convulsiones, que básicamente es lo que le ocurrió al jugador de fútbol. Esto es una situación muy grave que hay que atender rápidamente, diagnosticar y tratar. Doctor, ¿esto puede pasar sin que haya señales, sin antecedentes y de un momento para otro puede ocurrir esta congestión, esta imposibilidad de desagotar la sangre del cerebro? Digamos que si la pregunta es si una persona sana y sin antecedentes ¿le puede ocurrir? Sí, porque a veces vos desconocés si tenés una tendencia a formar trombos. Eso se llama trombofilia. Es una enfermedad, en realidad son varias, y a veces uno lo descubre ante el primer episodio cuando lo evalúan. Por supuesto que si tenés una infección odontológica, una sinusitis o otro tipo de trastorno, también cercano al cerebro, también puede ocurrir una trombosis de los senos venosos, del seno longitudinal superior como este caso, pero también si tienes un traumatismo, un golpe en la cabeza que lo puede llegar a desencadenar, o situaciones distintas de esta que tiene que ver con embarazadas, con el puerperio, con el consumo de anovulatorios o el tabaquismo también. Y en una persona joven y deportista, como es el caso de Javier Altamirano, ¿cómo se explica? ¿Es normal o en cuántos casos puede pasar? ¿Cuán normal es que esto ocurra? La frecuencia es baja, realmente son muy pocos los casos. Yo tengo pacientes, pero esto es algo que ves muy aisladamente y puede ser por un traumatismo o puede ser por algún golpe en la cabeza, puede ser por algún cuadro, digamos, de predisposición por la trombofilia que yo te comentaba. Lo importante acá es el tratamiento urgente. Uno tiene que quitar ese trombo, esa oclusión, ese coágulo que está en el seno longitudinal superior. Y lo puedes hacer de 2 maneras. Con métodos médicos, anticoagulamos al paciente en forma general y también le podemos aplicar trombolíticos que disuelven localmente el trombo. Esos son métodos médicos. Y también tenés métodos más mecánicos, más neuroquirúrgicos, que van sacando como de a pedacitos con una especie de canastita que se introduce, ¿sí?, el trombo.
Las dos técnicas son muy importantes para poder, lo más rápido que se pueda, quitar el trombo, quitar la descompensación y lograr que el paciente vuelva a funcionar normalmente. ¿El paciente ya entonces tiene tendencia a volver a generar estos trombos o superado este episodio no tendría por qué volver a ocurrir? Mira, normalmente los pacientes los dejas con una anticoagulación un tiempo prolongado, 3, 6 meses, 9 meses, para que se restaure perfectamente lo que reviste por dentro los vasos sanguíneos. Tanto arterias como venas están tapizadas por dentro por el endotelio, que es una superficie muy lisa, brillante, que justamente está hecha para que se deslice perfectamente de manera laminar el flujo sanguíneo. Si eso se lastimó por alguna razón, tiene que restaurarse y le das tiempo anticoagulando al paciente. Doctor, ¿y cómo impacta en la vida de un deportista de alto rendimiento, como es el caso de Javier Altamirano? Bueno, si estás anticoagulado, obviamente que estás limitado para la actividad física, pero yo tengo muchos pacientes que tuvieron este cuadro, se repusieron y actualmente tienen vida absolutamente normal, o sea, restitución ad integrum, sin ningún tipo de secuela. Pero hay que avisar, el cuadro es un cuadro serio, es una situación grave, todo depende de la velocidad del diagnóstico y del tratamiento, del monto de la obstrucción, porque bueno, hay pacientes que sí quedan con secuelas, si el cuadro no lo atendés puede ser fatal, pero cuando lo atendés al cuadro correctamente, sí, está lo que te cuento, una restitución por completo y una vuelta a la vida normal. Doctor, en el caso de lo que todos pudimos ver el domingo y que tanto impresionó, ¿no? Porque en un punto no se sabía lo que le estaba pasando y podemos ver las imágenes de lo que pasó el domingo, de cómo de alguna manera parecía que se desvanecía Javier Altamirano. Usted lo vio después y cree que se actuó con celeridad, que si hubiera pasado más tiempo, ¿qué podría haber pasado? Bueno, en realidad yo creo que se actuó bien. Tuvo un episodio convulsivo. Las convulsiones, lo más frecuente es que sean por epilepsia, pero pueden ser por algún otro daño del cerebro como ocurrió en esta situación. Esto es una especie de accidente cerebrovascular, pero en lugar de ocurrir en las arterias, te ocurre en las venas. Es en sí un problema vascular cerebral. Y por el otro lado, al paciente se lo cuida mientras tiene la convulsión, ¿viste? Porque tratás de que no se lastime cuando se mueve, cuando se sacude, que no se golpee la cabeza, aflojarle la ropa, ponerlo de costado. Y después que venga rápidamente la ambulancia, estaba con área protegida, lo llevan, hacen la tomografía. Primero la tomografía, fíjense qué curioso, el informe fue que era normal. Pero cuando hacen la resonancia magnética con angioresonancia, que es un estudio con mucho más poder resolutivo y que además ve muy bien la parte arterial y venosa, ahí sí salta el diagnóstico. Todo se hizo muy rápido y bueno, por eso es que él puede tener su tratamiento actualmente. ¿Hay manera de prevenir esto, doctor? En realidad podés prevenirlo si supieras que tenés una trombofilia. Ahora, si eso te lo originó un traumatismo, no tenés una prevención más que evitar el traumatismo. O sea, no siempre se pueden prevenir estas situaciones. Yo los pacientes que he tenido, todos no tenían ningún dato de su situación previa. Varios fue directamente por el traumatismo, no tenían ninguna otra enfermedad. Y un paciente sí se descubrió, una mujer se descubrió trombofilia y quedó después sí con un tratamiento. ¿En cuánto tiempo cree usted que Javier Altamirano va a poder volver a estar en las canchas? Y es difícil porque yo no tengo el dato médico directo de él, ¿entendés? Yo no tengo los estudios de él. Uno se maneja por los partes de los colegas que lo atienden. En la medida que lo neurológico se soluciona más rápidamente, obviamente que va a ser más pronta el regreso de él a sus actividades, pero también eso depende de cuánto tiempo esté anticoagulado, porque seguramente eso va a formar parte de los tratamientos y eso te limita. Doctor Alejandro Anderson, neurólogo, muchísimas gracias por toda esta información. Atentos entonces al estado de Javier Altamirano, el futbolista chileno de 24 años que convulsionó en la cancha el domingo pasado. Todavía restaba terminar el partido, eso ocurrirá en algún momento seguramente. Lo importante es que está evolucionando bien.